Comenzamos a desandar los temas en Derecho y Revés, y en este caso nos vamos a ocupar de algo que no ha sido muy público, sin embargo ya lleva más de medio mes, dando vuelta prácticamente un mes desde que esta información está disponible. Estamos hablando de los gastos de campaña de las últimas elecciones municipales del 23 de agosto. Lo mismo lo habíamos hecho, recuerdan, con las elecciones PASO, allá con los 10 precandidatos para ver cuánto habían gastado o cuánto habían declarado ante la Junta Electoral haber gastado en las elecciones municipales. Este dato no es menor, porque se trata en definitiva de lo que cada partido y cada candidato dice ante la Junta Electoral haber gastado, respaldado con documentación sin duda, pero es los dichos de cada una de las fuerzas políticas. ¿Por qué nos empezamos a ocupar de este tema? Porque ustedes lo ven allí. El artículo 182 de la Carta Orgánica Municipal dice que los ingresos y egresos de los partidos políticos son públicos, que deben informar el origen y el destino de sus fondos a la Junta Electoral Municipal en forma anual en carácter de declaración jurada y elevar, esto es lo que nos ocupa, en particular respecto de los gastos de campaña, 5 días hábiles posteriores al comicio. Es decir, es una obligación legal establecida en nuestra Carta Orgánica. Pero también tiene una regulación mayor a nivel provincial. Ven ustedes allí la resolución número 2 del Juzgado Electoral de la provincia de Córdoba, del Poder Judicial, en la que se indica que todos los partidos políticos que participen de diferentes elecciones deben presentar sus gastos de campaña y allí se establecen los límites máximos de gasto permitidos para los partidos políticos municipales y comunales de las distintas localidades de la provincia de Córdoba. Todo esto de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 9572 y también todo lo establecido en el Código Electoral Municipal. Pero también ven ustedes allí que en toda esa resolución número 2, en base a la ley que decíamos del Código Electoral, se establece en las planillas anexas cuál debe ser el límite máximo por gasto por partido político para cada una de las localidades. En el caso de Río Tercero, en el departamento Tercero Arriba, el límite máximo por gasto por partido político no puede superar los 363.085 pesos. Esto está establecido por ley. Está establecido en base al salario mínimo vital y móvil, a un porcentaje, a la regulación, y se establece pueblo por pueblo, comuna por comuna, municipalidad por municipalidad. Se establece el gasto para cada una de las elecciones que se desarrollen en la provincia de Córdoba. Este dato no va a ser menor. Cuando empezamos ahora a ver las distintas placas de los candidatos, cuánto gastó cada uno de los 6 candidatos que se presentaron a las elecciones, quiénes presentaron esta declaración jurada, quiénes no y quiénes superaron el monto. Lo vemos allí. El primero, Alberto Martino, de la Unión Cívica Radical, declaró haber gastado 683.079 pesos con 74 centavos. Claramente es más del doble del límite permitido por ley que nombrábamos recién en la resolución de la Justicia Electoral de la provincia de Córdoba. Quien le sigue en los gastos es Kerly Raffo, 94.610 pesos con 26 centavos. Luego Juan Pablo Peirone, que en las elecciones declaró haber gastado 87.550 pesos. Luego Alejandro Swander, con esta suma que publicitaba también como un gasto bastante austero, 13.458 con 70 centavos. Y por último, 2 realidades. La primera de Carlos Rojo, quien no presentó la declaración ante la Junta Electoral Municipal de Río Tercero, pero según datos extraoficiales que pudimos conseguir, habría gastado 12.000 pesos en la campaña. Y por último, Ana Vinuesa no presentó y tampoco respondió a nuestra consulta de cuánto eran los gastos que en definitiva habían tenido en la campaña electoral. Es decir, hasta el momento de este informe, Carlos Rojo y Ana Vinuesa no presentaron oficialmente los gastos de campaña. ¿Qué porcentaje de gastos tuvo cada uno en relación al total? Alberto Martino, con los 600 y pico de miles de pesos que gastó, tuvo el 77% de los gastos en relación a todo el resto de los 5 candidatos que tuvo. Una diferencia bastante grande en relación al resto. Y lo ven en este otro gráfico. Si comparamos las elecciones PASO con las elecciones generales, en las PASO hubo un gasto muchísimo menor, es la barra gris que ustedes ven allí, y la barra azul se corresponde a los gastos en las elecciones generales. Fíjense la diferencia
en el gasto de Martino en las elecciones generales en relación a todo el resto y marcado en amarillo el límite establecido por ley. ¿Qué porcentaje de aumento tuvo cada uno en relación a las PASO y a las elecciones generales? Los que más aumentaron sus gastos extraoficialmente, Carlos Rojo, un 107%. Oficialmente, Alberto Martino, un 219%. El resto de los candidatos, Kerly Raffo, Alejandro Swander y Juan Pablo Peirone, declararon haber gastado menos que en las elecciones PASO, y de Ana Vinuesa, como dijimos, no tenemos los datos. Si comparamos las elecciones PASO con las elecciones generales, ¿cuánto le costó cada voto a cada uno de los candidatos? Comparando las elecciones primarias con las últimas generales. Carlos Rojo pasó de 5 a 16 pesos por voto, Ana Vinuesa 82 pesos por voto y no tenemos el otro dato. Kerly Raffo de 45 a 55 pesos por voto, Alejandro Swander bajó de 10 a 4 pesos por voto, Juan Pablo Peirone bajó de 15 a 8 pesos por voto y Alberto Martino subió de 25 a 58 pesos por voto. Obviamente, acá entra en juego la cuestión de el mayor gasto y la menor cantidad de votos obtenidos, de mayor gasto, por ejemplo, en el caso de Alberto Martino, de menor votos obtenidos, por ejemplo, en el caso de Kerly Raffo. ¿Cuánto gastaron en total si sumamos las elecciones PASO y las generales? ¿Qué suma da en cada uno? ¿Cuánto invirtió cada candidato para su campaña tomando las primarias y las generales? Alberto Martino, cerca de 900.000 pesos, Kerly Raffo, cerca de 200.000 pesos, Juan Pablo Peirone, 180.000 pesos, Ana Vinuesa, con solo el dato de las elecciones PASO, 133.500 pesos, Alejandro Swander, menos de 30.000 pesos y Carlos Rojo, menos de 20.000 pesos. Y por último, ¿qué comparación hay de gastos en las elecciones PASO y en las elecciones generales? En las elecciones PASO, 816.000 pesos en 10 precandidatos. 10 personas gastaron 816.000 pesos. En las elecciones generales, en 5 candidatos, porque uno no los presentó y no los obtuvimos, cerca de 900.000 pesos. Es decir, menos candidatos, muchos mayores los gastos. En definitiva, también es lo que se esperaba de estas elecciones. ¿De dónde tomamos estos datos? Ni más ni menos que de lo que nos fue dando la Junta Electoral en su resolución número 65 del 14 de septiembre del 2015. Son datos que están a disposición de todos. Los ingresos y los egresos son públicos. Y como veíamos recién, hay dos situaciones para analizar. Primero, se excedió el límite de 323.000 pesos que establece la ley provincial, en el caso de la Unión Cívica Radical en las elecciones generales. Y por otro lado, 2 candidatos no presentaron estos gastos ante la Junta Electoral. ¿Qué iba a pasar en estas situaciones? Ante la consulta de los jueces electorales locales, nos dijeron que toda la documentación se eleva a la Justicia Electoral de Córdoba y ellos son los que deciden las sanciones en función de la ley y del Código Electoral provincial. Veremos si en definitiva hay algún tipo de sanción o no, pero nos parece importante poner a consideración de ustedes cuáles son los gastos, cuánto gastó cada uno de los candidatos para su campaña, cuánto gastó el actual intendente para su reelección y cuál es la suma de todos estos gastos en 4 meses, 5 meses que tuvimos de elecciones en Río Tercero. Los datos están sobre la mesa, los ponemos a consideración y esperamos que cada uno de ustedes lo interprete, los valore, los analice, porque también se trata, en cierta manera, de algunos gastos que nos incumben a todos, porque nosotros fuimos los que elegimos y los que votamos en las 2 elecciones municipales. Con esto terminamos este informe, esta presentación. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con el segundo bloque de Derecho y Revés.